de este tema, los derechos de las mujeres en países como Irán. Vamos a recibir hasta ahora a Aribel Contreras, es analista de asuntos globales. Aribel, muy buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos. Ana Virginia, al contrario, muy buenas tardes, gusto en saludarte y muchas gracias por esta gentil invitación para poder compartir con tu auditorio pues este tema que sin duda a todo el mundo nos tiene que impactar y nos tiene que mover muchas fibras. Es así, consternados realmente, porque además es un caso muy, muy llamativo y que ha trascendido de la manera que lo ha hecho, las protestas que incluso ha habido en Irán, hasta ahora se reportan unos 3 muertos, aunque en Kurdistán dice que ha habido 5 muertos, heridos, bueno, la gente está realmente indignada. A ver, vamos a comenzar entendiendo por qué la mujer iraní debe llevar velo. Así es, Ana Virginia, me parece que estamos iniciando por el punto de partida de inflexión, ¿no? Recordemos que en el año 1979 Irán se mueve y deja a un lado la monarquía para convertirse en una república islámica del Irán, donde su base y los preceptos y su forma de vivir, tanto la parte familiar como en cuanto a su entorno social, pues toman como hilo conductor lo que dice el Corán, ya que es un país con un altísimo porcentaje que está alineada a la religión musulmana. Entonces se dice que se aplica la ley Sharia. Esta forma de vivir de un país musulmán, donde su forma de legal es teológica o teocrática, significa que se rige de manera muy rigurosa, en específico Irán es de los países que más está pegado a ciertos lineamientos de la convivencia al interior de la sociedad y específicamente en el tema de la mujer. El hijab es un código de vestimenta que las mujeres musulmanas tienen que portar, donde por lo general se tienen que cubrir la mayor parte del cuerpo, también lo que es la cabeza, y esto pues lejos de irse suavizando, Ana Virginia, lejos de que veamos que con los años el código se ha ido flexibilizando, pues al contrario, vemos que Irán se ha ido cada vez endureciendo en esta parte donde la mujer tiene un lugar secundario, y muestra de ello es que inclusive ya hay últimos años, Ana Virginia, donde el gobierno iraní ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que en el transporte público, cada vez que se suba una mujer, pudiera haber una cámara para escanearle el rostro, lo identifique y de esa manera identificar si una mujer porta el hijab o no, si lo porta bien, si se está cubriendo el rostro como lo marca y lo establece la Sharia, y de esa manera pues son más candados. De ahí que hay una gran condena internacional sobre la gran violación de los derechos humanos al interior de este país, y entonces todos diríamos, pero ¿por qué es tan importante Irán? Más allá de sus códigos y sus preceptos religiosos, ¿por qué se ha convertido en un foco de atención? Y aquí la importancia de compartirla a tu auditorio, Ana Virginia, es que Irán se ubica estratégicamente en un lugar donde es un punto donde pasa gran comercio, sobre todo de petróleo. Entonces, hoy estamos hablando de este tema que me parece importantísimo, que es lo que está sucediendo al interior de esta nación, porque hoy hablamos de esta chica que muere, pero es un caso que ha logrado la atención internacional, pero que lamentablemente día con día la mujer iraní sufre de violencia que puede ir inclusive hasta con violencia corporal, como es el caso de ella, que lamentablemente termina en una tragedia, pero que decimos, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI estemos viviendo este tipo de situaciones? Que en esta semana se realiza la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se habla de no a la guerra, y que al final no solamente se debería de hablar de una guerra entre gobiernos por cuestiones bélicas, sino que también esto es una forma de una violencia que me parece terrible, inaceptable,
y peor aún, que cuando las mujeres están saliendo a las calles a protestar allá en Irán, hay una terrible represión policial y una gran censura para que esto no salga a la luz pública, Ana Virginia. Pero estas mujeres que están justamente en esas protestas, he visto cómo han quemado justamente sus velos, la yihad, están asumiendo riesgos enormes, Aribel, por lo que está comentando. Supuesto, Ana Virginia, se están cortando el cabello, se están grabando a sí mismas de cómo están quemando los velos que tienen en sus casas, se están manifestando, no se están cubriendo el rostro, es decir, sus caras se ven claramente en los videos que se están haciendo virales, están intentando utilizar las redes sociales occidentales para poner a la atención internacional la forma tan terrible en cómo el gobierno está reprimiendo. Sí, efectivamente ellos utilizan estos códigos y hay estas normas, pero al final del camino me parece que así como hemos venido cuestionando los últimos días de cómo es posible que existan todavía monarquías como la del Reino Unido a la luz de la muerte de la reina Isabel II, hoy nos debemos de cuestionar cómo es posible que en estos tiempos todavía existan países con una rigurosidad en la forma en cómo aplican esta ley islámica con una forma tan violenta, y claro, esto nos hace a nosotros cortocircuito, pero también a la vez nos checa perfectamente cuando vemos que Irán cuenta con una brecha de género terrible, catalogada como las peores por el Foro Económico Mundial, donde le da a Irán la posición 143 en cuanto a su índice de brecha de género, Ana Virginia. Y fíjate qué interesante, Reporteros Sin Fronteras reportan que Irán es de los países que más censura le dan a la prensa. De 180 países que evalúan, Irán obtiene el lugar 178, es decir, es de los países con mayor represión a la libertad de expresión. Hoy vemos la mayor represión también a las mujeres, porque hay muchos países musulmanes que también se rigen por el Corán, pero que se han flexibilizado con los años, y que hoy este caso nos deja muchas incógnitas y entonces decimos, pues ¿en qué mundo estamos viviendo donde no existe para nada la equidad de género, donde a la mujer se le ve como un objeto y donde el uso del velo es un arma sobre todo del líder supremo, donde creen, sobre todo los hombres, que la mujer es un objeto, es su pertenencia, y que por lo tanto usarlo mal o no taparse lo que le corresponde taparse con el velo es merecedora de ser tratada peor que un animal. Y eso es lo que me parece inaceptable, inadmisible, y debería este tipo de casos de llevarse a la condena internacional, y más ahora que se está tratando tantos temas allá en Nueva York. Yo creo que así como se habla de la guerra en Ucrania, también este caso tiene que estar Cierto, coincido contigo perfectamente, Aribel. Estamos conversando con Aribel Contreras, es analista de asuntos globales por acá, por 88.1. Ahora, Aribel, dices que la rigurosidad se aplica de una manera muy férrea, como aplican la ley islámica justamente, pero esto se aplica a la mujer, no al hombre. Cuando tú dices, y de hecho cuando vemos que se puso mal el velo, esta joven Mahsa Amini, la hijab, hay varias maneras de usarlo. ¿Cómo tienen que usarlo en Irán? ¿Y cómo es usarlo mal? La otra pregunta es, ¿qué es la policía de la moral? Me encantan todas tus preguntas, porque yo creo que esto le permitirá a tu auditorio tener una mayor claridad de por qué estamos con tantos elementos y que a veces hasta nos generan confusión. Importante plantearle a tu auditorio que la Sharia es un código de conducta, Ana Virginia, que está basado en el Corán, pero como tú bien dices, pareciera que son grandes normas, pero más hacia la mujer que hacia toda la sociedad. Entonces, existen diferentes
largos, tamaños y formas de colocarse el velo, pero específicamente para una república islámica como es Irán, donde inclusive se subdivide su religión entre los sunitas y los chiitas, también inclusive hasta ahí hay diferencia de la rigurosidad. Hay un gran porcentaje de población que es más chiita que sunita, pero más allá de confundir con estos nombres al auditorio, lo que es importante contestar tu pregunta es el tema del velo, ¿no? El velo va de la cabeza hacia abajo, y aunque no nos han esclarecido ni la prensa internacional ni nadie de a qué se refería la policía cuando la detiene, sí, que no lo tenía bien colocado, pues lo único que sabemos es que para quien lo detuvo no era suficiente la forma en cómo lo traía, es decir, si se mueve, si se le alcanza a ver la oreja, pues para ellos eso es suficiente para decir que no lo tenía bien puesto. En cuanto a esta autoridad que tú mencionas, que pues en México no nos es familiar estos nombres de esta forma en cómo está organizado Irán, donde hay un presidente, pero quien tiene la autoridad suprema es el líder supremo, valga la redundancia, que se llama Ali Khamenei. Es decir, estos son estos grandes ayatolas que se crean y se forman a través de muchos años porque se convierten en expertos en la ley, y de ahí uno entiende que si hay alguien arriba de un presidente, pues ya por eso podemos entender de entrada qué fundamentalistas son. Entonces, la forma en cómo ellos están estructurados a nivel de administración pública es que existe esta rama que tú bien mencionabas de la moral, sí, donde es prácticamente como si fuera, hagan de cuenta, una policía que se encarga de ver que las mujeres cumplan con la normativa y con los códigos de conducta que a la luz de ellos, que de acuerdo a lo que ellos consideran, debe de regirse. Entonces, este organismo, llamémosle así, está vigilando constantemente la forma en cómo las mujeres se comportan, la forma en cómo no está permitido homosexuales, tampoco se permiten las infidelidades. Es una forma interna que para nosotros a lo mejor nos hace no nos hace sentido porque no estamos familiarizados con estos conceptos, pero en este país es lo más común. O sea, las generaciones así viven desde 1979, donde se conforma así su forma de operar el sistema de gobierno a la luz de cómo debe de comportarse la sociedad. Y entonces hay ahí castigos terribles, ¿no? Desde la mutilación hasta los azotes, los latigazos, y hoy me parece que es importante retomar estas imágenes que están dando la vuelta al mundo porque queda en evidencia que esto no puede estar sucediendo porque por mucho que ellos lo tengan internamente en su país, violan totalmente la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, violan la forma en cómo las mujeres son vistas y son tratadas, y donde más allá de la violencia hacia el derecho internacional, me parece terrible que ignoremos o que nos sea indiferente este tipo de actitudes que sucedan en un país que, aunque lejano geográficamente de lo que pudiera llamarse Occidente, me parece que debe de tocar estas fibras más sensibles para nosotros por tratarse no de una, sino de muchas mujeres que día con día se enfrentan a este tipo de maltrato, de violencia, y donde ahora pues pone la atención el tema de qué es lo que va a pasar mañana, no nada más por el uso de este velo, sino que inclusive resulta que no pueden salir a manifestarse exigiendo una explicación por la muerte de esta chica iraní de 22 años que ha fallecido, donde también veíamos que otra chica también hoy fue baleada por salir a la calle a protestar justo por este caso, y entonces se van a ir sumando a la lista cada vez más historias de mujeres
que si no fue por el velo, a lo mejor fue por otro tipo de actitud, de conducta o vestimenta, y donde hoy nos cuestionamos, Ana Virginia, hoy es Irán. ¿Será que en pocos meses se trate de otro país que también está así tan fundamentalista, extremista, con gobiernos totalitarios? Y que en estos tiempos sigamos viendo eso? Increíble que esté pasando esta situación. Así es, tenemos que despedir, Aribel, pero también increíble que no haya habido pronunciamientos, ¿no?, de dirigentes o de líderes políticos, líderes mundiales sobre este caso, porque ya está tomando un cariz todavía más grave. No solamente es la muerte de Mahsa Amini en estas condiciones tan confusas, sino las muertes que ha habido por las protestas y la represión. Fíjate qué interesante lo que tú dices, porque justo a la luz de las diferencias políticas, diplomáticas que varios países tienen con Irán, específicamente Estados Unidos, es justo esta nación la que de manera reiterada sí ha señalado y sí ha alzado la voz de decirle al gobierno iraní que no puede estar violando los derechos humanos, así como Estados Unidos lo ha señalado en el caso de China, en diferentes circunstancias, momentos y de regiones al interior de esa nación. También lo ha hecho con Irán, y seguramente estaremos viendo que a través de diferentes fuentes diplomáticas el gobierno de Joe Biden hará lo propio, más allá de las diferencias por la cuestión de este arme nuclear que tiene Irán y que está vendiendo drones a Rusia. Me parece que este tema de la violación de los derechos humanos, específicamente las mujeres, será un buen pretexto para la Casa Blanca, así lo veo yo, para nuevamente señalar a Irán como este país que viola los derechos humanos de todas las mujeres, donde no hay libertad de expresión, donde inclusive en cuestión de corrupción, Irán se encuentra en la posición 150 de un total de 180 países evaluados por Transparencia Internacional, donde 180 es un país lo más corrupto posible, y son formas y maniobras diplomáticas donde también los países estarán haciendo presión en diferentes foros o espacios justamente para poner el foco y poner en el ojo del huracán a Irán, hoy a la luz de temas políticos, pero utilizando estos tintes sociales. Ana Virginia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Aribel, por toda la explicación que nos has dado esta tarde. Interesantísimo. Agradecida yo, un fuerte abrazo y un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Igualmente. Un beso hasta tu bello país. Un beso. Gracias. Aribel Contreras ha estado con nosotros, analista de asuntos globales, hablando de este caso de Mahsa Amini, esta joven que fue detenida por la llamada policía de la moral y resultó muerta. Sí, hay confusión, hay contradicciones desde la versión oficial y lo que dicen sus familiares, pero lo cierto es que esto ha desatado una serie de protestas en Irán, a lo largo y ancho de Irán, y hasta ahora se reportan fallecidos. Se habla de 5, otras fuentes hablan de 3 muertos, pero ha habido represión y muertes y heridos. 5:28.